usted se acuerda que cuando Nuestra Señora se aparece en Fátima, en la tercera aparición ella les muestra a los pastorcitos algo terrible, algo espantoso. Y los niños, por Nuestra Señora abre las manos, salen unos rayos de luz y les muestra en el piso, les muestra el infierno. Algo espantoso. Los niños lo describen como algo horrible, que las almas se movían sin forma y eran atormentadas por los demonios. Y lo más grave era que decía la hermana Lucía, la vidente, de que eran miles y miles y miles de almas que caían en el infierno día a día, que eran como las hojas en el otoño o las chispas en un incendio. Y Nuestra Señora le decía a ella que el pecado que más llevaba almas al infierno era el pecado de la impureza. Esto ocurría en el año 1917. O sea, hace más de un siglo ya. Y la humanidad, pues, comparada en la época, la humanidad con lo que es hoy en día, pues es un convento el mundo, ¿no? Al lado de lo que es hoy. Y uno dice, bueno, si en los días de Nuestra Señora, cuando se apareció, tanta gente se condenaba por ese pecado, en los días de hoy, ¿cuánta gente también, o muchísima más gente, se condenará por ese pecado? Ahora, está bien, es un pecado que directamente, pues, nos ataca todos los días, porque desde el más santo hasta el más pequeño, el demonio es un aguijón con el que quiere perder las almas. Y ya lo decía San Pablo también, se lo pedía a Nuestro Señor que le quitara ese aguijón de la carne, ¿no? Porque él era muy tentado. Y Nuestro Señor le decía que le bastaba su gracia para vencer esa batalla. Pero bueno, en los días de hoy, pues, no somos ni San Pablo, ni santos, ni nada. Nos basta la gracia de Dios, pero también tenemos que armarnos para esta lucha contra el demonio, para vencer en ese combate de la pureza, para mantener la pureza. Bueno, San Alfonso María de Ligorio dice una cosa muy bonita que creo que se aplica aquí para nuestro programa, ¿no? Hay temas que son complicados de hablar. Nosotros, sinceramente, dudamos un poco si hacíamos este programa o no, porque siempre hablar de impureza, inclusive de las cosas que se hacen hoy en día, se ven hoy en día, palabras fuertes como la palabra, por ejemplo, pornografía, ¿no? ¿Cuánta gente está metida en ese pecado? Y ya solo hablar ese término ya es como que algo que se mancha, ¿no? Sí. Y San Alfonso dice, cuando él habla sobre todo el tema de la pureza, él dice, yo hablo porque tengo que hablar para ayudar a la gente. Pero como que, no me acuerdo la expresión, pero como que él casi va de puntillas, así, o sea, él va tocando lo mínimo indispensable porque él sabe que es ese tema, la impureza es barro, es mancha. Entonces, solo hablarlo puede de alguna manera afectarnos si no tomamos cuidado, ¿no? Sí. Entonces, decidimos hacer este programa especialmente para ayudar a tanta gente que está infelizmente metida en ese pecado, ¿no? Pecado de impureza de todo tipo, pero especialmente de alguna manera la adicción a la pornografía, ¿no? A cosas que están en el propio celular, que antiguamente como que no existía, ¿no? O sea, antiguamente no existía y hace 20 años no era tan fácil, ¿no? Había que hacer un gran esfuerzo, digamos, alguien que se quería perder con la pornografía tendría que, en fin, recorrer un montón de mar y tierra, por así decirlo, para buscar esas cosas horribles. Pero hoy en día está al alcance de la mano, del bolsillo. Inclusive de niños también, ¿no? De personas que los niños pueden entrar en internet sin querer y de repente comienzan a ver todas esas cosas y nace una adicción a ese pecado que es después muy difícil sacarlo, ¿no? Nosotros conocemos personas que realmente quieren salir del pecado y no consiguen. Están amarradas, están atadas. A algunos puede ser que les parezca un poco fuerte la miniatura que hemos colocado, ¿no? Y es también para asustar un poco, pero es que realmente una persona que entra en ese tema de impureza, de pornografía, el demonio la está sujetando, la está amarrando. Yo cuento una experiencia de un sacerdote que me contó, en un exorcismo, el demonio confesó porque estaba dentro de la persona. Y el demonio dijo, es porque él ve mucha pornografía. Él ve muchos pecados contra la impureza. Y eso, o tal vez en el propio site, como que le iba pidiendo pasos o algo así de entrar, y esas entradas iban dando permiso al demonio para dominarlo. Y eso hace con que, no es que cualquier persona que ve esas cosas ya está poseída, no es eso. Pero sí es verdad que el demonio lo está agarrando. Y es necesario fuertes consejos para
quitar esas manos del Claro. demonio que los tiene asegurados por el cuello. Como que el demonio cada vez que la persona cae en eso, como que le va Una poniendo cadena más, más, una vuelta más en la cadena y es Exactamente. más difícil soltarse Sí. cada vez. Y a veces la persona pues quiere salir, pero no consigue. O sale, se confiesa, después vuelve muy rápidamente. Es una lucha tremenda. No, y sobre todo, padre, para los jóvenes, niños jóvenes, que hoy día leí una noticia hace poco que se calcula que los niños están empezando a entrar en pornografía desde los 8 o 9 años, Ujú. que es una barbaridad. Una barbaridad. Y si el joven no le pone un freno a eso, Ujú. cuando es joven, la persona no va a salir después, va a ser muy difícil y va a llegar a viejo Sí. metido en ese vicio. Sí. Capaz ya con hijos, con nietos, y eso le va a afectar mucho en su vida. Así que es un tema muy serio y que hay que tocarlo, evidentemente, con la seriedad del caso, Sí. valga la redundancia. Y bueno, y pidiendo el auxilio de Nuestra Señora para que toque los corazones de las personas que están necesitando escuchar estos consejos y puedan ponerlos en práctica y salir cuanto antes de este vicio horrible, ¿no? Sí. Nunca pienses que estás solo. Todo el cielo y todo el infierno te están viendo. Ujú. Generalmente cuando la persona peca de impureza solo o hasta con alguien, digamos, pero lo mantiene un poco en el anonimato, o sea, lo Claro. hace a escondidas y piensa que nadie lo ve y que su papá no se va a enterar, o si la persona ya es adolescente o adulto, que nadie se va a enterar. Infelizmente hay grupos hoy en día hasta de WhatsApp que sobre todo entre hombres se difunden esos vídeos y no hay esta barrera ya, o sea, lo hacen como que no hay esos escrúpulos. Pero generalmente una persona que es un poco más recta, que está queriendo salir del vicio de la impureza, él siempre se evita pensar que no hay nadie viéndolo. Y si hay gente viéndolo, todo el cielo le está viendo. Claro. Dios le está viendo, la Virgen le está viendo, los santos le están viendo, los ángeles le están viendo, su ángel de la guarda, que a rigor estaría a su lado. Cuando una persona comete un pecado así, el ángel de la guarda se retira, el ángel de la guarda quita su mirada, el ángel de la guarda se aparta, porque no puede estar cerca de una persona que está manchada, una persona que es contra él, porque el ángel es puro. Y la persona cuando comete un pecado de impureza se vuelve impuro y el ángel se retira. Y los que les gusta venir son a los demonios. Y los demonios también, así como los ángeles se entristecen y se apartan, los demonios se quedan como que, por fin un tonto más, ¿no? La palabra es fuerte, en España no será tan fuerte, pero un idiota más, un imbécil más que cayó en nuestra arma y lo tenemos ahora agarrados con nuestras manos o con las cadenas que le hemos colocado, ¿no? Entonces, cuando uno va a pecar, si uno sabe, se da cuenta, siente, piensa, todo el cielo me está viendo. Claro. Todo el infierno me está viendo. Yo puedo dar una alegría al cielo o puedo dar una alegría al infierno. Si yo soy puro, el cielo se alegra. Si yo soy impuro, el infierno se alegra. Y digo más, no solo el cielo y el infierno te están viendo. Ese pecado que se está cometiendo o esa serie de pecados de adicción a ese pecado de impureza, de pornografía, de lo que sea, todo eso se va a mostrar a todo el mundo. Claro. En el día del juicio. En el día del juicio final, cuando llegue Dios para juzgar a vivos y muertos, como rezamos en el credo, Dios va a mostrar una especie de película, digamos. Va a iluminar las conciencias. Ajá. Claro, no sé si explícitamente lo que pasó, pero porque si no se vuelve eso hay un... Sí, es un misterio, Es ¿no? un misterio, pero como es una luz que Dios da. Iluminación de las conciencias. Una iluminación de las conciencias, sí. Y Dios en el fondo va a mostrar a todos lo que hicimos todos. Exactamente. Y la persona no va a haber secretos. Claro. Y cada uno va a saber exactamente lo que era cada uno, ¿no? Dicen algunos santos, digamos, como una cláusula aquí, Santo Tomás inclusive apoya esa tesis, que con excepción, o sea, Dios va a mostrar todos los pecados, con excepción de aquellos que la persona confesó. Y ese silencio que el sacerdote guarda, que no dice nada a nadie, ese silencio es un signo, una señal, un símbolo del secreto que Dios va a hacer en el día del juicio. O sea, puede ser que el demonio lo diga. Este aquí pecó durante 3 años de pornografía. Sí, y Dios se va a callar y va a decir no. Hay como que dos corrientes fuertes. La de San Buenaventura, que él sí dice que se va a revelar todo y que todo el mundo se va a enterar de todo lo que las personas hicieron, los pecados que cometieron. Y Santo Tomás, como usted bien explica, dice que los pecados confesados, Dios como que se los olvida. Se los olvida. Claro, porque dice él, rebatiendo la tesis de San Buenaventura, de que eso sería como una especie de gaudio para el demonio. Que el demonio por lo menos, bueno, él se salvó, pero yo lo hice caer. Claro, pero con la confesión Dios se olvidó.
Que es lo que en realidad pasa con la confesión. Sí. Dios se olvida. Sí. O sea, absolutamente claro. Dios no es que se pueda olvidar porque es todopoderoso. Es humanizando, pero es que Dios no lo tiene en cuenta. Ajá, Dios es como si se hubiese olvidado completamente. Si alguien le dice, este aquí pecó, para Dios no pecó. Exactamente. Qué misericordia el sacramento de la confesión, ¿no? Así es. Bueno, padre, interesante eso. Entonces, primero siempre ponerse en la presencia de Dios y saber que eso que dice el demonio, nadie te está viendo. Mentira. Sí. El cielo y el infierno lo están viendo. Así como hay casas, o sea, aquí por ejemplo tenemos cámaras, ¿no? Sí. Para saber lo que pasa, ¿no? Imagínese que en su baño, en su cuarto, en su casa, siempre va a haber una cámara que le está viendo. En el momento, online, en el cielo, en el infierno, y un vídeo posterior después, en el día del juicio, ¿no? Bueno, segundo consejo es, si realmente amas a Dios, piensa en cuánto lo ofendes. Ten una estampita o un crucifijo siempre a mano. Claro, porque el demonio nos hace olvidar cuánto Dios se ofende cuando lo hacemos pecar. Es un pecadito más, es una vista de nada, es un acto que la persona comete. Es pasajero, es rápido. Cada pecado tiene un peso. Dice Santo Tomás que un pecado mortal nos merece el infierno ya. O sea, por justicia divina, si una persona ve pornografía, por ejemplo, él merecería que Dios lo castigase en ese momento, abriéndole la tierra y lanzándolo al infierno. Eso es lo que sería justo desde el punto de vista divino. Y Dios tiene misericordia y sabe esperar el momento porque muchas veces la persona se va a confesar. Pero ¿por qué Dios quiere condenar, o por qué Dios, mejor dicho, condena ese pecado y es tan serio? Porque es una ofensa muy grave a nuestro Señor. Varias revelaciones. A Santa Brígida, por ejemplo, tuvimos un programa sobre ella, sobre las 15 oraciones de Santa Brígida. Pero nuestro Señor a ella y a muchos otros santos les revelaba que lo que más le dolió en su pasión no eran los sufrimientos físicos, la flagelación de Él, la crucifixión. Era sobre todo el pecado que estaban cometiendo y los pecados futuros. Nuestro Señor ya sufrió por todos los pecados futuros. Y si nosotros, cuando pecamos, tenemos que imaginarnos que un pecado que yo cometo es como si estuviese flagelando a nuestro Señor. Como decía el hermano Armando una vez en una charla, es como si yo cogiese un pedazo de carne que le salió a nuestro Señor, porque se acuerdan que un tipo de los azotes de las varas de la flagelación eran unos garfios así, que le arrancaban la carne y se caía al suelo. Y decía el hermano Armando, me impactó mucho, que es como si yo estuviese cogiendo un pedazo de carne y se lo tirase a la cara a nuestro Señor y le dijese a Jesús, tu carne no me importa. O sea, tú moriste por mí, pero no me importa. Sí. Y es muy fuerte eso. También escuché un ejemplo similar en otro retiro que lo daba un sacerdote en Brasil. Y él decía, un pecado que uno comete es también, hacía la composición del lugar de la flagelación. Y es como que nuestro Señor agarrase ese pedazo de carne que acaba de caer con el latigazo y se lo entrega a usted y le dice, este es por el último pecado que cometiste. Imagínese. Y claro, queda uno así. Y es muy interesante eso que usted dice, pensar cómo nuestro Señor está sufriendo y lo que sufrió por este pecado, que en principio es un pecadito y que nadie lo está viendo además, claro. Y que no es más, no, después voy y después lo vamos a hablar después de eso. Sí. Después me confieso y no pasa nada. Sí. No es así, es serio, es bien serio esto. Bueno, pasamos al tercer punto. Es un poco fuerte, ¿lo decimos o no? Dele, claro, padre. El tercer consejo es, ¿quieres hacer compañía a Satanás en el infierno? Pues entonces no te arriesgues, no sabes cuándo morirás. Claro. Más o menos lo que comentábamos ahorita. Exactamente, porque uno sabe que cometió un pecado de impureza y eso está en la Biblia. Nuestro Señor dice claramente que los impuros no heredarán el reino de los cielos. San Pablo también lo dice. Pecado de impureza lleva al infierno. Ahora, esa tendencia a pensar que uno dice, no, yo peco y después me confieso. Seguro que usted va a tener tiempo de confesarse. Te vas a arriesgar, aunque sea un día o 2 días. Mañana me confieso. ¿Será que llega un mañana? Puede ser que no llegue, ¿no? Él a las tantas cuenta un sueño en que San Juan Bosco va al infierno, ¿no? Lo llevan al infierno para... Dios quiso mostrarle el cielo, el infierno, el purgatorio. Y al inicio San Juan Bosco se resiste. Y dice, no, yo no quiero entrar ahí, ¿por qué? No sé. Y quien lo estaba guiando, que era su ángel de la guarda, le dice, si entras ahí, va a ser muy bueno para tus muchachos, porque vas a ayudar a salvar a muchos. Y ahí San Juan Bosco, a pesar del rechazo, la repulsa que tenía al infierno, evidentemente él dice, bueno, si es para salvar a mis niños, hago lo que sea. Entra y él empieza a ver varios niños de su oratorio, del presente que estaban ahí y del futuro.
Y San Juan Bosco pregunta, ¿pero por qué están ellos acá? Si ellos normalmente pues se confiesan y todo. Y el ángel de la guarda le contestó, porque ellos ocultan pecados contra la pureza por vergüenza. Les da vergüenza confesar esos pecados. Y a mucha gente le pasa eso, padre. Mucha gente dice, no, yo me voy a confesar, pero no, ¿qué va a pensar el padre de mí si le cuento esas cosas? Y se confiesa de todo, menos de los pecados contra el sexto mandamiento, el noveno mandamiento. Y eso es más grave, es un pecado mucho más grave. Es un sacrilegio. Es un sacrilegio. Usted está agregando un pecado más a su futura condenación. Porque si usted no se arrepiente a tiempo y no confiesa todo o sea, con dolor, etcétera, deseo de no volver a cometerlo, pero usted, con el Padre no puede tener vergüenza y tiene que decirle lo que ha hecho para que pueda recibir el perdón de todos sus pecados. Y aquí Don Bosco pudo ver eso. Y él después, cuando se levantó del sueño, advirtió a los niños y hizo unas buenas noches hablando sobre eso, la importancia de confesar esos pecados, que aunque den vergüenza hay que manifestárselos al Padre, ¿no? Es bien interesante.